Bienvenidos a la 34ª entrega de la Ciencia Superior del Espíritu Santo. Yo soy Carlos Fontalvo y en esta oportunidad, la paradoja del mal. O debería decir la paradoja de quienes aceptan el poder del mal. Estaba pensando, mientras meditaba en este asunto, en un cortocircuito. Toda persona que tenga energía eléctrica cerca sabe que no puede cruzar los dos cablecitos. O por lo menos los que sabemos muy poquito de estos, sabemos que no debemos cruzar los dos cables pelados. Porque lo que se produce es eminentemente un cortocircuito que se refleja en ese golpe, en ese estallido que es aterrador, por lo menos para aquellos que le tienen mucho miedo a la electricidad o a la manipulación de la electricidad. Así como hay ciertas cosas que no podemos hacer por precaución en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, pues también hay ciertas cosas que no debemos hacer en el plano espiritual y aún en el plano material, en el plano físico. De manera que la presencia del mal debe entenderse como una fuerza. Esa fuerza estaba desde el principio de la creación en el jardín del Edén, estaba ya el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora bien, pensemos en esto. El hombre, me refiero a la humanidad, como imagen y semejanza de nuestro Dios, tenemos esa chispa divina en nosotros, que es una energía positiva, evolutiva, trascendente, que nos lleva a superar ciertos obstáculos y limitaciones en este cuerpo material. Siendo esto así, al encontrarnos con comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal, una energía destructiva, negativa, involutiva que se produce. Si cruzas un cable, o si cruzas un cable positivo con uno negativo, si cruzas los cables pelados que tienes ahí por tu casa, si los tienes pelados, o simplemente se te da por experimentarlo, pues va a haber un estallido, una explosión, necesariamente. De manera que el mal en ti produce un efecto destructivo, un efecto de autodestrucción cuando lo aceptas y no lo rechazas y no te purificas de esa tendencia al mal. Ahora bien, como Dios es puro, es santo, 3 veces santo, rechaza todo lo que tenga que ver con el mal. Por eso la advertencia en el jardín del Edén: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque irremediablemente morirás, por las fuerzas que nosotros acabamos de mencionar ahorita, hace un momento. Entonces, nosotros, al consumirlo, inmediatamente tendemos a la destrucción y nunca a la evolución. Simplemente lo que hacemos es que tenemos algo que ha hecho metástasis en nosotros y que necesitamos un sanador perfecto para sacarlo de adentro. Este conocimiento del mal, prácticamente, y es que se opone conocimiento, dice ciencia del bien y del mal, no del mal solamente. Hay que decirlo, porque el mal se hace más evidente en presencia del bien. Es decir, lo negativo se hace más evidente cuando colocamos como contraparte lo positivo.
¿Cómo evaluamos a nuestros hijos? ¿Cuál es mejor hijo que el otro, entre comillas, que están en proceso de formación? Pues porque comparamos uno con el otro. Este hace esto, este no hace esto, este otro. Cada uno tiene sus facultades y eso sería un tema muy profundo y daría para otra enseñanza en un momento determinado. Pero lo que te quiero decir es que se hace más evidente en presencia del bien. Es decir, cuando alumbras, cuando iluminas, se hace evidente lo que está mal. Y ahí tenemos que trabajar interiormente en descubrir todo lo que tenemos mal por dentro para irlo puliendo y poder obtener una mejor persona y una mejor humanidad. Ya vimos cómo el mal es simplemente otra fuerza que estaba ahí con el hombre y que el hombre, gozando de todos los frutos que nos dio Dios, que nos dio nuestro Padre, que nos dio ese gran arquitecto del universo, que nos dio el Todopoderoso, comiendo de todos esos frutos hermosos y buenos y agradables, comimos de ese árbol del bien y el mal, y entonces comenzó nuestro principal problema, que es la muerte. Y como el miedo a la muerte imperaba, porque no teníamos la luz, y con la luz la resurrección, pues entonces el dominio del mal se hizo extensivo, todavía hasta nuestros días, hasta tanto no aceptemos a la verdadera luz, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones acá. Este conocimiento del bien y el mal también es una ciencia, es una sabiduría, pero eso es una sabiduría malvada, es una sabiduría negativa. Y todo lo que produce es temor, es malo, porque por su misma naturaleza pues se reproduce. Al ser tan malo, generalmente nos ocultamos. Fíjate tú lo primero que sucede en el jardín del Edén, y es que luego de comer de este árbol del conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos. ¿Desnudos de qué? ¿Desnudos ante quién? No es la primera vez que se ocultan. Ahí empiezan a ocultarse, era lo que quería decirle. Ahí empiezan a ocultarse. ¿Ocultarse qué? Tejieron una especie de vestiduras, ¿verdad? Con hojas, etcétera, etcétera, como ya conocen la historia, porque se dan cuenta que hay que ocultar algo. Y cuando empezamos a ocultarnos, primer ocultamiento, luego cuando se siente Adán y Eva la voz de Dios, viene un segundo ocultamiento de la presencia, porque no somos dignos, ya estamos manchados. Inmediatamente nuestro Señor se da cuenta de esto y por supuesto ahí vienen las consecuencias de la expulsión del jardín del Edén. Entonces, mis queridos hermanos, lo pecaminoso tiende a ocultarse de una u otra manera. O se hace de manera oculta, o a través de ardides hoy muy conocidos. Se trata de justificar y de normalizar para poder hacerlo abiertamente. Pero no quiere decir que la normalización haga que el mal sea bien. El mal es mal. No hay compatibilidad entre este y el bien de ninguna manera. Y él destruye a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, pero peor aún a nivel espiritual. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos en la próxima entrega.